Trato igualitario. La radio plural e incluyente en la oficina, la escuela, casa, en la calle, en cualquier lugar. Porque todos necesitamos un trato igualitario. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nuestro auditorio que nos escucha semana a semana, cada jueves. Ya espero que se estén acostumbrando a sintonizar la página del Consejo www.copred.cdmx.gov.mx para acompañarnos en esta emisión número 14 del contrato igualitario, un ejercicio de información, de difusión del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Somos una instancia del gobierno de la Ciudad de México. Mi nombre es Iván Pérez, soy secretario ejecutivo del Consejo del COPRED. Y bueno, vamos a tener esta tarde un tema muy interesante, muy relevante que les compartía hace 8 días, la situación de las personas refugiadas. ¿Cuál es el papel con el que llega una persona refugiada a una ciudad en esta necesidad, buscando precisamente, tal cual lo dice su calidad, refugio ante determinada situación de su lugar de origen, de su lugar de residencia de origen, de nacionalidad de origen? ¿Por qué se ve una persona en la necesidad de salir, de moverse de donde está viviendo? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales lo tiene que hacer? Pero sobre todo lo que nos interesa analizar es el papel y la responsabilidad que un gobierno, el gobierno federal, tiene ante las personas refugiadas. Pero en este caso, por el ámbito de competencia, el COPRED, nosotros trabajamos aquí en la Ciudad de México y consideramos que un gobierno local tiene muchísimo que hacer para atender a una persona en refugio, a una persona, a miles, muchas personas en situación de refugio. Estamos viendo a nivel internacional, Europa, cómo está con esta ola de personas refugiadas, particularmente Alemania, la ciudad de Berlín, recibiendo a miles de personas refugiadas provenientes de Siria, provenientes de países en los cuales hay conflictos, y las poblaciones se ven orilladas a tener que trasladarse de sus lugares de origen para buscar algún lugar donde puedan reiniciar o pensar provisionalmente en lo que termina el conflicto, con la intención de regresar a sus lugares de origen, o definitivamente orillados a buscar nuevos espacios en los cuales poder desarrollar nuevos caminos para su vida. Y esta tarde tenemos un panel muy interesante, con mucha experiencia técnica y con mucha experiencia de trabajo ciudadano, que es lo que nos interesa que ustedes conozcan, nuestros queridos internet escuchas. Nos acompaña esta tarde la licenciada Cintia Pérez Trejo, es directora de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Ahorita le voy a pedir a Cintia que nos platique un poco más sobre el trabajo que hace esta Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, cuál es el ámbito de atribuciones, qué hacen, cuál es el papel que tiene esta institución nacional sobre la atención a las personas en refugio. Y como siempre hemos compartido con ustedes el trabajo de la visión ciudadana, ¿no? La experiencia de organizaciones ciudadanas que con esta visión y esta mística que yo siempre le he llamado de compromiso con los derechos humanos, generan redes de apoyo, redes de visibilizar las condiciones en las que una persona refugiada llega aquí a México. Y con mucho gusto, que ya nos ha acompañado muchísimo, no muchas, pero algunas ocasiones, mi querido amigo José Luis Loera, coordinador general de Casa Refugiados. Te doy la bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar con las presentaciones, para soltar el micrófono, porque luego Israel, mi querido productor, me regaña que hablo mucho. Entonces, nada más, antes de empezar a detonar el diálogo de esta tarde, quiero presentar la síntesis curricular de Cintia Pérez Trejo, que como ya es tradición, nos gusta que ustedes sepan con quién están, quién viene a platicar aquí, quién con esta autoridad
de conocimiento y de experiencia en el servicio público, nos va a compartir esta información. Cintia Pérez Trejo es licenciada en Derecho por la Universidad del Tepeyac. Actualmente se desempeña como directora de Atención y Vinculación Institucional en la Coordinación General de Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, la Comar. Estudió la especialidad en Derecho Internacional Público y concluyó estudios de maestría en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un diplomado en Migración y Gobernanza por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Antes de trabajar en la Comar, prestó sus servicios como jefe de departamento de aseguramientos en la Coordinación de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración y también como profesora de Derecho Internacional Público y Privado de la universidad de la que egresó. En la Comar también ha prestado sus servicios en el Departamento Jurídico y en la Subdirección de Asistencia y Desarrollo desde su ingreso a dicha institución en el año 2014. Cintia, por favor, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Y bueno, de mi lado derecho, quienes nos están observando también en la página del Consejo, está mi querido amigo José Luis Loera, coordinador general de Casa de Refugiados, que también tiene una amplísima trayectoria en atención a poblaciones migrantes. Y querido José Luis, quiero soltarte el micrófono, arrancamos. Primeramente, platícales al auditorio quién eres tú, la trayectoria, y empecemos con la primera pregunta, ¿no? Esta definición que yo daba un primer saque sobre qué es una persona refugiada, en qué condiciones te colocan como persona refugiada ante los estados, ante las ciudades. Por favor, José Luis, empecemos la charla de esta tarde. Con mucho gusto, buenas tardes a tu auditorio y gracias por la invitación. Soy José Luis Loera y bueno, mi primera experiencia en el tema de las personas refugiadas fue cuando en el año 83, 84, de pura casualidad me tocó escuchar unas monjas que andaban dando folletos sobre la llegada de refugiados guatemaltecos a México. Estaba yo estudiando psicología y fuimos con un grupo de compañeros, nos dijeron las monjas, vayan a conocer lo que está pasando, por ustedes mismos lo que está pasando en Chiapas con los refugiados guatemaltecos, y para mí fue muy impactante. Yo no conocía Chiapas, todavía funcionaba el tren de pasajeros hasta Tapachula. Nos bajamos por Arriaga, me parece, y de ahí fuimos hasta la frontera. La diócesis de San Cristóbal fue de las primeras que empezaron a responder de manera solidaria a la llegada de los refugiados, y para mí fue muy impresionante ver por una parte un paisaje tan increíble como es el de la selva chiapaneca, y nada más una especie de rastrillo de rasuradora pasaba en mitad de la selva separando físicamente una frontera que para las comunidades indígenas no existía, eran mayas todos, y ver en ese contraste de la belleza, escuchar del otro lado de la frontera las explosiones que se escuchaban de los bombardeos y los testimonios de los refugiados que hablaban de todas las atrocidades que estaban cometiendo el ejército guatemalteco, los famosos caiviles, los cuerpos de élite con los pintos del ejército, el resto del ejército guatemalteco. Y para nosotros fue muy impactante ver que además de los problemas de la violencia directa, las mutilaciones, etcétera, todo el impacto de la desnutrición que había en una población justamente discriminada, excluida y marginada de servicios, de un acceso a derechos en Guatemala. Y peor aún cuando a la semana de regresar vimos en las noticias de que había entrado el ejército guatemalteco, como temían los refugiados, y hubo algunas masacres en los campamentos de La Hamaca y La Sombra, en donde estuvimos, y para mí eso fue muy impactante, y de ahí empezamos a hacer un trabajo de solidaridad, visitando escuelas, y recolectábamos medicamento, ropa, comida, y le enviábamos para Chiapas, y pues de ahí me fui involucrando en el trabajo con personas refugiadas. Estuve con algunos grupos vinculados con la Iglesia Católica, después algunos otros grupos de la solidaridad sueca. Después me tocó trabajar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en la ex Yugoslavia,
y para mí ahí fue muy impactante ver el impacto de la violencia en la población civil, ver la vulnerabilidad que tenemos hoy día todas los que somos simples y mortales civiles en un contexto de conflicto armado, y de ahí se me hizo muy evidente la necesidad de trabajar en torno a la prevención. Entonces así fue que de diferentes maneras estuvimos un tiempo trabajando a manera de consultoría con el ACNUR. También me formé un poco, me tuve que empezar también a formar en el tema de justamente preventivo, de educación para la paz, el tema de educación en valores, para integrarlo desde la situación de personas refugiadas, hacer una propuesta educativa de sensibilización, promoviendo una sociedad más informada, más sensibilizada y movilizada a favor de los derechos de las personas refugiadas. Y después trabajamos durante 10 años este proyecto educativo en la colaboración con Amnistía Internacional y el ACNUR México, hasta que finalmente en el 2012 se acordó entre las diferentes organizaciones la conveniencia de que se formara una asociación civil independiente, Casa Refugiados, y en un principio enfocados solamente al trabajo educativo, preventivo que decíamos, una línea orientada a la educación para la solidaridad con toda la sociedad mexicana, informar y sensibilizar, y por otra parte una línea de trabajo llamada educación para la integración, orientada a promover la participación de las propias personas refugiadas para difundir sus culturas, cuando era el caso sus testimonios, para formar estas redes de solidaridad con la sociedad mexicana. Y hasta que en finales de 2014 el ACNUR nos planteó que asumiéramos también un programa de asistencia humanitaria para brindar condiciones mejores para la recepción y después para la integración con las personas solicitantes de asilo y refugiadas, proyecto que después también se incrementó también con la participación del gobierno federal a través de la Comar, con los cuales damos asistencia humanitaria complementaria, son recursos limitados, pero para tratar de generar estas mejores condiciones para la recepción y para la integración. Respecto ya entrando al tema de las personas refugiadas, creo que en verdad tenemos que agradecer el espacio que hoy nos da COPRED, porque estamos viendo que ese tema que aparentemente puede parecer distante, es un tema mucho más cercano y actualizado y de gran reto para cualquier civil, cualquier ciudadano hoy en el planeta, donde estamos viendo por una parte un gran adelanto científico y tecnológico, viajes espaciales a planetas muy lejanos, avance de la ciencia en la medicina, etcétera, pero seguimos teniendo preguntas por responder muy presentes, como es la de podemos coexistir, podemos convivir siendo diferentes, y hoy día, como hace miles y cientos de años, seguimos enfrentando el reto donde por una parte hay posiciones, hay intereses, hay políticas, hay estructuras económicas, militares que apuntan a que la respuesta sea no, y también hay esta capacidad del ser humano y de colectivos de seguir apostándole a que la respuesta sea sí, pero estamos viendo cómo en los últimos meses algo que parece lejano está tan presente en la mesa como es el tema de que hoy por ser cristiano o ser musulmán, esto puede ser determinante para la seguridad, para la integridad de una persona. Pertenecer a la comunidad LGBTI, como en Orlando hace una semana, puede ser también determinante para exterminar a un grupo de la población. Entonces estamos viendo un momento en particular donde cada vez hay en todo el mundo, y México no es la excepción, pero en todo el mundo hay un incremento de causas que están generando el desplazamiento forzado de personas, sea por diferentes formas de violencia, entre las que están la violencia estructural, la violencia económica, la necesidad de buscar un empleo o un empleo digno, o una violencia más directa, una violencia armada, como es el caso, sobre todo hoy vemos el caso de Siria que mencionabas tú, pero también en Centroamérica, donde la delincuencia, el tema de las pandillas, el crimen organizado, está generando un desplazamiento, hasta cuestiones que parecerían ciencia ficción como el tema de cambio climático. Se ha
porque zonas del planeta están quedando no aptas para la alimentación, para la producción, para la vida, o porque también los recursos cada vez más escasos en el planeta están siendo el objetivo de grandes grupos económicos, militares, etcétera, que están utilizando muchas veces, pues, como parecería ser el caso de Centroamérica, pandillas, redes, grupos criminales para desplazar a la población. Y desafortunadamente, inversamente proporcional, cada vez son menos las posibilidades que tenemos, tanto tú como yo, como Cintia, como cada uno de los radioescuchas, de poder acceder, llegar a otro país con una documentación, llegar de manera regular, documentada, y poder acceder a la protección internacional. Pareciera que en todo el mundo cada vez es más difícil poder acceder a la protección internacional. Creo que ese es un reto que se está planteando a nivel mundial, y varias figuras intelectuales como religiosas. Últimamente hemos visto, por ejemplo, los llamados del Papa Francisco en el tema desde el campo religioso y ético, en cuanto se refiere también a los gobiernos de Europa, que está cuestionando este cierre de fronteras a las personas que requieren protección. Es decir, personas, a diferencia de un migrante, personas cuyo el motor principal para huir de sus países es huir de la violencia, de la persecución, de la violencia generalizada, la violación masiva de los derechos humanos, y que en caso de ser devueltos a sus países, su vida, su seguridad estaría amenazada, ¿no? En el caso de un migrante económico, nos hemos platicado con algunos de ellos, y es terrible el impacto que tiene la deportación en cuanto a que van a regresar en un contexto de mayor empobrecimiento. Muchas veces endeudaron, pidieron préstamos y vendieron sus negocios, pocos o muchos, lo que fuera, pero muchas veces la mayoría parte de sus recursos, y regresan con ese fracaso. Pero en el caso de una persona que requiere protección internacional, el peligro que enfrenta es el asesinato, la tortura o el encarcelamiento en el mejor de los casos. Sí, pues como pueden observar, querido auditorio, el tema no es menor, el tema es relevante, es una situación real que en la Ciudad de México, quienes vivimos, habitamos, caminamos, aquí estamos, estudiamos, trabajamos, en fin, debemos de estar atentos, ¿no? Y sobre todo, con esta característica, la Ciudad de México se considera como una ciudad hospitalaria. Entonces tenemos que revisar este tema, las personas refugiadas cuando llegan aquí a la Ciudad de México, con qué condiciones las atendemos. Pero antes de abundar sobre ese tema, Cintia, te quería preguntar, y ya para que puedas compartirnos también, algunos puntos que comenta José Luis muy interesantemente y que vale la pena que el auditorio conozca. Esta protección internacional, característica de en qué momento la protección internacional, los organismos internacionales otorgan esta calificación de personas refugiadas, de poblaciones refugiadas. ¿Cuáles son los estándares mínimos que los estados reconocen para que una persona pueda ser reconocida, digamos, llamémosle así, oficialmente como refugiada? Y los criterios que tenemos aquí en México para aceptar, para recibir a estas personas en refugio, y un poco más la proyectiva. ¿Cómo ve el Estado mexicano este trabajo, esta responsabilidad internacional de derechos humanos de recibir a personas refugiadas? Cintia, por favor, adelante. Gracias. A mí me gustaría rescatar una frase que José Luis decía al principio, en el sentido de que no se ve como un tema muy cercano a la comunidad o a la sociedad en general, pero en realidad está más cercano de lo que quizás somos conscientes, porque en la Ciudad de México, en Tapachula, Chiapas, por ejemplo, o en lugares que tradicionalmente son de extranjeros o de una ruta migratoria, ahí vamos a encontrar estas personas mezcladas un poco con estas rutas migratorias, con estos migrantes económicos de los que hablaba José Luis. Pero uno de los retos y el inicio de la actividad que como Estado se tiene que concentrar y que estamos poniendo ahí un poco más de atención es justo en la identificación de estos perfiles, para que incluso aun cuando no hay un reconocimiento todavía como refugiado de las personas por el procedimiento que se tiene administrativamente hablando ya instaurado, sí existan medidas de identificación a partir de las cuales se puedan atender de manera temprana las condiciones de necesidad que sean indispensables o que tengan que satisfacerse.
En ese sentido, la visión que se tiene desde el gobierno, y un poco aquí voy a ser técnica por el tema de las normativa, de lo que estamos retomando de principios internacionales y demás, es importante decir que en México quien administra, o más bien quien está implementando estos procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado es el gobierno federal, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los organismos internacionales y particularmente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo que está haciendo en México es ayudarnos como asesor técnico para poder implementar mejoras a los procedimientos, mantener el análisis de los casos en los estándares internacionales que deben de estar, pero además también como complementariedad en los temas de asistencia e integración, como también lo señalaba José Luis. Aquí de modo que estamos jugando un papel combinado todos, en el que sociedad, a través de las organizaciones de sociedad civil como la que representa José Luis, el gobierno y los organismos internacionales estamos involucrados en todo el procedimiento, con medidas de atención a necesidades particulares o incluso en el tema de representación legal a través del ejercicio de este derecho con abogados especializados en los temas que están acompañando a los extranjeros a lo largo del procedimiento. Esto implementándose en construcción y en fortalecimiento, todo yo creo que al mismo tiempo. Pero técnica y ahora sí legalmente hablando, que es como la parte que me toca. Nosotros tenemos una ley, me refiero al Estado, tenemos una ley desde el año 2011 vigente, en donde se asume ya la competencia por completo para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para implementar estos procedimientos. Antes era un poco diferente la estructura que teníamos. En realidad había un grupo de trabajo, un comité de elegibilidad, en donde en una representación de varias instituciones federales, sociedad civil, CNDH, se tomaban por consenso las decisiones, en donde a partir del análisis de las historias, entonces se extraían elementos de estas historias de vida para vincularlos con aspectos formales que se traducen en motivos de reconocimiento. Estos motivos de reconocimiento los vamos a extraer de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Las dos definiciones de refugiados, la tradicional, por decirlo así, la de 1951, y la ampliada, que es la Declaración de Cartagena de 1984. De modo que la ley nacional lo que está reconociendo y lo que tiene por obligación para las autoridades es que tendríamos o tenemos que analizar los casos de las personas, la narrativa y la historia de vida que se sufre en país de origen, y a partir de esas historias extraer elementos que indiquen que hay temor o que hay un riesgo vinculado, sí, a lo que decía José Luis, de sufrir algún riesgo de vida, libertad, seguridad o integridad física, pero que esta persecución o este temor se encuentre relacionado directamente con 11 motivos que señalan las convenciones, la Convención y la Declaración de Cartagena. Me refiero a raza, a nacionalidad, a pertenencia a determinado grupo social, género, que es una causa adicional que contempla la ley mexicana, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, la cual puede ser manifiesta o atribuida, es decir, yo pudiera no de haber dicho nada nunca, sin embargo se me identifica como cierto opositor político y esto también tendría protección internacional. Las causas adicionales o motivos adicionales son las de la Declaración de Cartagena, y estas son 5, más bien vinculados a contextos nacionales: violencia generalizada, perturbación del orden público, graves violaciones a derechos fundamentales, agresión extranjera o conflicto interno, que lo que hacen es darnos 11 causas a partir de las cuales se puede reconocer la condición de refugiado. Y aquí hago una pequeña pausa. Se reconoce la condición de refugiado en lugar de construirse, es decir, el Estado no está tratando de superponer aspectos o elementos para poder determinar quién es o quién no es un refugiado, sino que a partir de las historias, de la historia de vida de estas personas, lo que vamos a hacer es extraer estos elementos, encontrar la relación en estas 11 causas y declarar que esta persona es refugiada en el país o podría ser refugiada en el país, de modo que el análisis sí es técnico, pero a partir de esta historia de vida lo que vamos a extraer son estas causas y relaciones para poder derivar si la persona es o no es reconocida como refugiada. Y en términos generales, la protección internacional podríamos definirla a lo mejor como esta ausencia de protección nacional, es decir, el estado del cual yo vengo por alguna razón no pudo o no quiso protegerme y por lo tanto yo tuve que salir del país del cual soy nacional a encontrar o para buscar la protección de algún otro estado, y eso sería la protección internacional, que por nuestra norma podríamos decir además que hay una protección subsidiaria.
Es decir, la Comar no solo reconoce refugiados con independencia del motivo, sino además hay una protección complementaria que se analiza en todas las historias cuando no es posible vincular estas causas o estos motivos a lo que señalan exactamente las normativas internacionales. Y la protección complementaria está vinculada a tortura, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y de lo que se trata es de contestar esta pregunta que también ya José Luis anunciaba. ¿Qué pasaría si las personas regresan al país del cual son nacionales? ¿Habría alguna vulneración de derechos fundamentales, pero además esta vulneración vinculada a estas 11 causas? Y si es posible hacer este enlace, entonces tendríamos un refugiado reconocido en México. Pues como pueden observar, las características por las cuales uno puede convertirse en persona refugiada pues es muy amplia, ¿no? La gama de condiciones en las cuales la situación de cada persona o de cada población para caer en alguna de estas 11 características que reconoce el Estado mexicano para dar el estatus de refugiado es muy amplia. Yo creo que en un siguiente segmento te voy a preguntar, para que vayas viendo la tarea, mi querida Cintia. ¡Qué miedo! ¿Cuánta gente tenemos aquí en México con ese estatus? Sí. Es un dato importante sobre el que habría que platicar. Pero me indica que tenemos que hacer una pausa. Quiero comentarles, estamos en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Estamos ubicados en la calle General Prim, número 10, aquí en la Colonia Centro, entre la calle Bucareli y Tres Guerras. Si ustedes quieren venir a visitarnos acá, somos un edificio público, somos un edificio que se debe a la ciudadanía, puede venir a visitarnos acá. Ahora está un poco complicado porque tenemos aquí el cierre por las manifestaciones de los maestros que están, como cada jueves lo he dicho aquí, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Están ejerciendo este derecho y entonces por eso debemos de respetarles también, independientemente de las incomodidades que nos pueda causar a quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, pero este ejercicio, la libertad de expresión y la protesta debe ser defendido en cualquier espacio donde nos encontremos. Vamos a tener una pausa informativa. ¿Cuáles son los derechos de una persona migrante? Les invitamos a que observen esta pequeña cápsula en la cual les platicamos sobre los derechos de una persona migrante y regresamos con más información. Muchísimas gracias. ¿Qué derechos tiene el refugiado? Un refugiado tiene derecho de asilo en condiciones de seguridad. Sin embargo, la protección internacional incluye algo más que la propia seguridad física. Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal. Así, los refugiados tienen derechos civiles básicos, incluyendo la libertad de pensamiento, de movimiento y el derecho al respeto como persona. De igual forma, los derechos económicos y sociales se aplican a los refugiados al igual que a otros individuos. Derecho a asistencia médica, derecho a trabajar para los adultos y derecho a la escolarización para los niños. En ciertas circunstancias, tales como grandes afluencias de refugiados, los países de asilo pueden sentirse obligados a restringir ciertos derechos, tales como la libertad de movimiento, la libertad para trabajar o a una escolarización adecuada para todos los niños. Estos huecos deberían ser cubiertos siempre que sea posible por la comunidad internacional. Así, cuando no hay otros recursos disponibles de los gobiernos de los países de asilo u otras agencias, el ACNUR proporciona asistencia a los refugiados y a otras personas que se hallan bajo su mandato que no pueden cubrir sus propias necesidades básicas. La asistencia puede ser en forma de ayuda financiera, alimentos, equipos como utensilios de comida, sanitarios y de vivienda, o en forma de programas para establecer escuelas o clínicas para refugiados que estén viviendo en un campo o en otros centros comunales. Cada esfuerzo del ACNUR es para asegurar que los refugiados puedan volverse autosuficientes tan rápido como sea posible.
Esto puede requerir algunas actividades formales para asegurar ingresos o proyectos de formación. Los refugiados también tienen ciertas obligaciones, en particular el respeto de las leyes de sus países de asilo. Ya digo los 10 pases. Regresamos al aire, nuestros queridas y queridos internet escuchas. Y bueno, quiero darles primeramente un saludo a la organización Artefacto, que semana a semana nos apoya con la generación de materiales, con la generación nos apoya en esta difusión. Es una organización integrante de la REDAC, esta red de organizaciones de las cuales también José Luis y su organización forma parte. Son 170, más de 100 organizaciones ciudadanas, y Artefacto nos ayuda con material audiovisuales con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Y además tenemos una muy buena noticia a nuestros queridos escuchas en esta tarde. Tenemos 10 pases dobles de regalo para la proyección del documental Salir. Son para la función del próximo 21 de junio a las 7:45 de la noche en Cinépolis Toreo, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 5. Los animamos a que se comuniquen telefónicamente aquí a nuestras oficinas o por correo electrónico, también inclusive redes sociales. Síganos a través de la red social @copred_cdmx, en el Facebook CopredDF, el correo electrónico prensa.copred@gmail.com, o pueden llamar directamente al 5512-8627. Son 10 pases dobles que tenemos para la función del documental Salir, que se presentará en Cinépolis Toreo el próximo 21 de junio a las 7:45 de la mañana, 7:45 de la noche. No, si no sería. No, sí sería matiné, no. 7:45 de la noche. Anímense para asistir, a acompañarnos en este documental. Habla sobre población LGBTI. Ahora que comentas sobre el tema de Orlando, no podemos dejar de mencionar y de solidarizarnos con las víctimas y las familias sobre esta masacre que hubo en Orlando, Florida, en Estados Unidos en recientes días, y condenar estos actos de violencia, estos actos terroristas contra un sector de población tan importante, con tanta participación, con tanta lucha como es la población LGBTI. Y bueno, como consejo, como COPRED, hemos condenado estos hechos, nos hemos sumado. La Ciudad de México es una ciudad amigable con población LGBTI. Emitimos una declaratoria al jefe de gobierno el año anterior para señalar que en la Ciudad de México las poblaciones LGBTI son consideradas como amigos y amigas, y nuestra solidaridad con todas las víctimas en Orlando por esta masacre que hubo. Pero bueno, regresando al tema que nos atañe esta tarde sobre las personas refugiadas aquí en México y particularmente en la Ciudad de México. Yo le preguntaba a Cintia algún dato importante. ¿Cuánta gente tenemos nosotros reconocidos? ¿Cuántas personas tenemos reconocidas aquí en nuestro país? ¿Dónde están? Digo, yo sé que si están en personas refugiadas no podemos decir, pues resulta que está aquí en la esquina, en la casa de alguien. No podemos dar esos datos, por supuesto. Pero sí podemos señalar números generales, cuánta gente. México siempre se ha considerado históricamente como receptor de poblaciones migrantes, de receptor que apoya a la comunidad internacional. México tiene esas características. Entonces, Cintia, te queríamos preguntar esos datos, ¿no? Estos estándares mínimos que adquiere una persona cuando se le otorga el estatus de persona refugiada. ¿Cuántas personas han sido reconocidas como parte de esta política pública que tiene el Estado mexicano? Y un poco también vayamos encauzando hacia la relación que tienen con las entidades federativas, ¿no? La federación, como acaba de señalar, que tiene por atribución, por mandato constitucional, esta responsabilidad, pero si hay coordinación o no con las entidades federativas, si hay coordinación o no con la Ciudad de México, que es el ámbito de competencia que nos ocupa particularmente como COPED. Cintia, entonces, si nos puedes ayudar un poco con esta información adicional. Sí, mira,
nuestro procedimiento, o más bien a nuestro procedimiento para solicitar refugio o solicitar la condición de refugiado, se requieren 3 cosas. La primera es estar en el país, es decir, tienen que estar en México para poder acceder al procedimiento. No podría hacerse en ninguna embajada o consulado, tendrían que estar aquí. Y esto es una norma de carácter internacional. Tiene que haber un cruce de frontera internacional para poder acceder a él. 2, tienen que ser luego entonces extranjeros. Esto quiere decir los mexicanos en México no podrían ser refugiados porque están dentro del esquema de la protección de las autoridades de donde ellos son nacionales. Y 3, hay un plazo por ley que podría ser, que se empieza a contar, a partir del día siguiente al que ingresaron a territorio nacional, no importa que sea con o sin documentación migratoria, y el plazo es de 30 días hábiles, con la posibilidad de tener un procedimiento extemporáneo en términos de este término de 30 días hábiles, en caso de que materialmente no haya sido posible presentar la solicitud. Y es que esto se encuentra relacionado también con los aspectos de infraestructura y del alcance de la Comar. La Comar físicamente solamente tiene oficinas en 3 estados, en Chiapas, en Tapachula particularmente, en Acayucan, Veracruz, y en la Ciudad de México. Son las 3 oficinas. Pero para poder acceder a los procedimientos en alguna parte en donde no tenemos una delegación, puede ser a través de las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Y en aspectos muy generales, de nuestra ley dice que cualquier autoridad que tenga conocimiento de la intención de que una persona quiera acceder al procedimiento, entonces tendría la posibilidad de canalizarlo directamente con nosotros. Y esto es una forma, de garantizar que las personas se puedan acercar con independencia de que estemos o no estemos presentes en la entidad federativa. Hablando un poco de ¿cuáles son las garantías o los estándares mínimos de derechos que se adquiere por las personas cuando son reconocidas como refugiados? Aquí, en términos de nuestra ley y también en relación con la ley de migración, el mismo ACNUR ha dicho que nuestra ley es bastante amplia en este acceso o más bien de adquisición de derechos. ¿Por qué? Porque no se considera a los refugiados, una vez que son reconocidos, como migrantes temporales, pongámoslo en esta forma. En realidad, reconocidos ya como refugiados, las personas tienen una condición de estancia como residentes permanentes. Lo que quiere decir es que el documento migratorio que van a aportar es permanente, es decir, no requiere renovarse tampoco, ni tampoco está sujeto a una temporalidad, en el sentido de que después de 5 años vamos a verificar tu caso y si está vigente el riesgo, entonces automáticamente vamos a dar por concluida la condición. En realidad no. En realidad la persona va a permanecer en el país todo el tiempo que esté vigente y va a acumular los años de residencia con la posibilidad de acceder nuevamente ahora, pero al procedimiento de naturalización. De naturalización. Exactamente. ¿Existe esa posibilidad? Sí existe, tanto para refugiados como para personas que reciben protección complementaria, porque las 2 figuras van a adquirir este derecho de residencia permanente. En términos generales, y esto atiende al artículo 1 constitucional, todos los refugiados y las personas con protección complementaria accederían a todos los derechos que constitucionalmente están garantizados, excepto el tema del voto, porque no son mexicanos. Ese lo adquirirían una vez que se naturalicen, pero el resto de los derechos debieran garantizarse por todas las organizaciones, dependencias, instituciones públicas. ¿Cómo nos coordinamos o cómo hacemos esta labor? Pues en realidad, un ejemplo es José Luis. Él es un ejemplo de cómo se realizan y cómo se implementan estas acciones. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no tiene escuelas para refugiados, no tiene hospitales para refugiados, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de vincular a las personas con las instituciones para que puedan recibir directamente de ellas los servicios y satisfacer estas necesidades que tengan o ejercer los derechos que correspondan. De modo que en aquellos lugares o en aquellos espacios en donde nos quedamos un poco flojos para poder acompañarles o dar seguimiento a estos casos, o incluso pensando en un tema de salud en el que es necesario tener estudios médicos o análisis clínicos para poder ser sujeto a lo mejor de una cirugía, el programa Casa Refugiados en el Distrito Federal, por ejemplo, nos ayuda. ¿Cómo? Nosotros identificamos alguna condición de necesidad en las personas, sabemos cuál es la institución en donde debería de referirse, pero si ahí hace falta algún recurso económico para poder cubrirlo, entonces el programa nos ayuda. De modo que en una forma como medio de rompecabezas vamos armando este esquema de protección y de asistencia para las personas, pero complementado por la sociedad civil, quien está dando seguimiento y quien nos está apoyando con estos temas al gobierno federal y a las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno. Porque aquí cabría decir que todos tendríamos la obligación de brindar los servicios o
los derechos garantizarlos en la medida de la competencia que tengamos como autoridades. Y ahí cobra mucho sentido tener una buena coordinación a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal con las autoridades, puesto que finalmente estamos tratando de hacer que las personas se incluyan en la sociedad en la cual están viviendo. La Ciudad de México, un poco retomando la pregunta, es un contexto local en el cual nosotros tenemos identificado un buen número de población que tiene esta protección como refugiados. En los últimos 3 años, por ejemplo, se han reconocido 2.500 aproximadamente personas como refugiadas y que reciben la protección complementaria. En realidad no es un número estratosférico, pero sí podríamos decir también que en los últimos 3 años el incremento en el trabajo en la oficina, y por trabajo me refiero a acceso a los procedimientos, ha aumentado en un 164%. Nosotros atribuimos este aumento, sí, al incremento de flujos, pero también, sobre todo, a la coordinación que tenemos con organismos internacionales como el ACNUR y a sociedad civil, que nos están ayudando a difundir este derecho, el acceso al procedimiento como refugiado o para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, lo que está haciendo varias cosas: distribuir información de fácil entendimiento a las personas, tener una mayor capacidad material de llegar a las personas que están transitando por rutas migratorias tradicionales o no con este tipo de información, pero también identificar los perfiles para que puedan acceder a este procedimiento. Y de manera coordinada con el resto de las instituciones poderles dar seguimiento durante el tiempo que dure el procedimiento o aún después, con el objetivo de lograr su inclusión a la sociedad. Y es que ese es todo un reto, porque si lo ponemos en cuestión de números, que no son 3,000 casos de personas en los últimos 3 años, entonces es muy fácil perder contacto con estas personas en función del cambio de domicilio, el cambio de números de teléfono. El tema de los correos electrónicos todavía no es tan difundido entre la población, pero ahí lo estamos fortaleciendo, el seguimiento y la relación con ellos, también con sociedad civil, en caso de que se genere alguna acción adicional o hay que darle seguimiento por el trámite migratorio o ya se cambió de domicilio, pero yo tengo el contacto con alguna otra organización civil hermana. Entonces ahí es como estamos organizándonos y como estamos estructurando estos esquemas de protección. Muy bien, Cintia, muy interesante estos datos oficiales que nos das, 2.500 personas en los últimos 3 años. Pues es un dato que efectivamente no es así un gran número, que se considere por parte de quien nos escucha. Tiene su chiste, sí, de llevar el seguimiento, el acompañamiento con estas 2.500 personas, pero habría que revisar, o sea, ¿por qué tan poquitas, ¿no? Yo creo que el problema de la necesidad más bien de conseguir este refugio puede ser mucho más grande, y para eso la visión, el enfoque de sociedad civil organizada en estos ejercicios de autocrítica, también en estos ejercicios de reflexión es importante. José Luis, quiero comentarte, ¿cómo ves estos datos que señala Cintia, ¿no? Esta reacción que tiene el Estado mexicano de manera oficial para atender a las personas refugiadas y otorgar el estatus de refugiado? De repente se me antoja que puede ser un trámite complejo, ¿no? No sé, José Luis, un poco sobre la marcha, la experiencia que nos puedas aportar, cómo se ve esta respuesta del Estado mexicano para brindar estos derechos a las personas refugiadas. Me parece que refleja ciertamente un incremento. Creo que del 2013 al 2015 hay un incremento del cerca del 20% en el número de reconocimientos. En el número de es que aquí las cifras hay, bueno, yo traigo aquí mi acordeón, si se puede, ¿no? Sí, no, por favor, adelante. En el tema de los reconocimientos hay información, yo sé que estos datos nunca les gustan, o la mayor parte de los datos no le gustan a sociedad civil porque nos vemos muy institucionales, pero en realidad es esto. El número de reconocimientos de la condición de refugiado debe tener una acotación importante. El número de casos que se inician, por ejemplo, estoy poniendo el caso del año 2015. El número de casos que se inician es en el 2015 fueron 3.423 solicitudes. Ajá. Estas 3.423 solicitudes no se concluyeron con una resolución por parte de la Comar. ¿Por qué? Porque hay 2 figuras que se llaman abandonos y desistimientos, en donde las personas ya no regresan a la oficina o voluntariamente nos dicen ya no voy a dar continuidad a De modo que de estos procedimientos nosotros los restamos, pero los que sí concluyeron en el 2015 fueron 2.393. Y de esas 2.393 hay 939 con la protección como refugiado y 152 como protección complementaria. Aquí a lo que voy es a decir, o más bien el dato importante
importante aquí es el siguiente, que hay una información aproximadamente del 39% de personas que tienen la protección en el 2015, como refugiados. De modo que a lo que voy, y decía yo que no les gusta mucho el número, es que si lo pusiéramos en términos generales, es casi 4 de cada 10 personas que concluyen el procedimiento en la oficina que están recibiendo la protección internacional. Exacto, eso es lo que está en números, digamos, absolutos. Y esto además tiene un dato adicional importante. Este porcentaje en el 2013 no era igual, sobre todo considerando que las solicitudes eran menos, en los abandonos y los desistimientos también eran más, entonces quizá los procedimientos se veían concluidos, se veían reducidos. La buena noticia, y en realidad esto no es un trabajo exclusivo del gobierno federal, sino también de organizaciones de la sociedad civil y del mismo ACNUR, en donde el porcentaje de reconocimiento se ha mantenido e incluso ha aumentado. El número de casos de procedimientos se sigue en aumento, es decir, la gente está permaneciendo cada vez más en los procedimientos y los abandonos y los desistimientos se reducen. Entonces parece que el número de personas que están en los procedimientos son más, permanecen y obtienen el reconocimiento de la condición de refugiado bajo estos, repito, números absolutos. Ok, perfecto. Sí, José Luis, y un poco para seguir ampliando informando al auditorio, ¿no? Yo les señalaba también una pregunta que teníamos y que es importante que la gente conozca, ¿no? La diferencia. Nosotros como Consejo hemos empujado el concepto, que no es un concepto propio del Consejo, es un concepto internacional que viene, de movilidad humana, ¿no? Movilidad social. ¿Y qué implica la movilidad? ¿A qué sectores de población incluye la movilidad humana? Nosotros consideramos que son las personas desplazadas internas, las personas refugiadas, como es objeto de este programa, las personas asilo político, quien solicita asilo político, poblaciones migrantes, están consideradas dentro de esto que llamamos nosotros movilidad humana. Hemos tenido programas, este año tuvimos un foro importante, el segundo foro sobre movilidad humana aquí en la Ciudad de México, personas desplazadas internas y refugiados fue particularmente la vertiente. Y José Luis, no sé si nos puedes abundar un poco para que el auditorio conozca sobre estas diferencias, qué es un desplazado interno, cabe en estas categorías, no cabe. Tú nos acabas de señalar, Cintia, muy claramente que no puede ser considerado refugio, pero migrante sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, José Luis, si nos puedes platicar un poco más sobre estas características, estas diferencias entre estos fenómenos migratorios. ¿Cómo no? Me voy a permitir regresar un poquito al punto anterior, porque me parece muy importante. Y si bien, sí, ciertamente es evidente que se está viendo un incremento en cuanto al acceso de las personas que requieren protección internacional al procedimiento. Se está impulsando la información a los funcionarios, se está buscando informar a las personas que están aseguradas, detenidas en estaciones migratorias de este procedimiento. Se está también incrementando el porcentaje, ¿no?, de las personas que cuentan con el reconocimiento. Sin embargo, nos parece que frente a la magnitud de los números de poblaciones, se tiene que seguir todavía ampliando. Si bien hay avances, insisto, no es solamente el caso de México, creo que es en el mundo en general. Se están viendo, hay resistencias a que la mayor número posible de personas que requieren protección internacional puedan tener esta protección. Políticas restrictivas, en ocasiones funcionarios que no están informados o que no tienen la sensibilidad o que no tienen la disposición para cumplir con su misión. Y es por eso que me parece oportuno mencionar que a nivel regional de América se trabajó cada 10 años, después de la Declaración de Cartagena que Cintia mencionaba. Cada 10 años se reúnen los gobiernos con el impulso de la Oficina de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, para revisar el escenario, el contexto y plantear una ruta crítica, un horizonte de trabajo. Y para la región, precisamente algunos de los programas centrales que se han asumido en esta plan de acción y declaración y plan de acción de Brasil, que se firma en diciembre de 2014, entre los programas de trabajo
justamente hay dos particulares que quisiera referir, y uno se trata justamente de este punto que se mencionaba, que es el asilo de calidad. Impulsar el acceso de las personas que requieren protección internacional, acceder al procedimiento y que el proceso se desarrolle en un debido proceso, que haya fortalecer incluso los mecanismos para revisar, apelar las resoluciones cuando son negativas. Esto es una preocupación, digamos, compartida con el mundo en general. Y de ahí otro programa, nada más por mencionar, es el tema de integración local, que también estamos impulsando en conjunto, sociedad civil, con la Comar y con el ACNUR. Entonces, pues sí, reflejar nada más, sí, dejar en el auditorio pues el reto que seguimos, y creo que no solamente es esta situación, sino en general, creo que en todo el mundo, como ciudadanos, estamos viendo una transformación de la capacidad de los estados para responder a las necesidades de sus poblaciones, de los ciudadanos. Y en todo el mundo pareciera que hay una transformación en cuanto a la capacidad o la voluntad en muchas de las funciones del Estado de brindar todos los servicios que se habían logrado alcanzar, el acceso a salud, educación, etcétera. Muchos servicios de estos se están privatizando en todo el mundo, y en consecuencia también, obviamente, los que no son ciudadanos, los que vienen de fuera, están en una situación particular de vulnerabilidad en México y en el mundo en general. En esta situación, ya llegando al siguiente punto que mencionabas, digamos, como fenómeno común en esta movilidad humana o desplazamiento forzado, hay alguna forma de violencia, ¿no? Personas que requieren protección, que están en situación de movilidad, pero que requieren protección. Es decir, no es el empresario, no es el estudiante que va con una beca, sino personas en movilidad que están con una situación, una condición de vulnerabilidad. Y esto los sitúa en ocasiones en la necesidad, como decía Cintia, de haber podido cruzar una frontera internacional y ser reconocidos como refugiados para poder contar con protección internacional. Muchas veces las personas no pueden cruzar esta frontera internacional y quedan, también huyeron de sus hogares o sus lugares de origen por la violencia, pero quedan dentro de su país. Y ahí también es una tendencia cada vez más preocupante en todo el mundo, que cada vez es más difícil cruzar una frontera internacional y acceder al procedimiento como refugiado. Se calcula que en el mundo hay cerca de 60 millones de personas que se han tenido que desplazar por la violencia, de las cuales alrededor de 40 más o menos están como desplazados internos, me parece, y unos 20 millones como refugiados. Entonces, esto es una cifra que está creciendo. También en cuanto a las cifras, valdría la pena mencionar justamente que para Naciones Unidas, de los cerca de 400,000 personas que al año ingresan hacia México, nos mencionaban que ellos consideran que cada vez más personas no están saliendo principalmente por un factor económico, como sería el tema de los migrantes económicos, sino por la violencia. Es decir, que según Naciones Unidas nos decían que ellos estiman que la mitad de esas personas podrían ser solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado. Digamos, esa sería básicamente la diferencia entre un refugiado que puede cruzar una frontera internacional, el desplazado interno, y el migrante cuya básicamente la situación es más bien de carácter económico, aunque cada vez se ven más estos flujos mixtos donde las personas van huyendo por situación económica, pero también cuando hay otras formas de persecución y utilizan los medios de los migrantes y las rutas. Sí, no, sin duda, José Luis. Pues estos números grandes lo que nos hablan es que el mundo se mueve, la gente se mueve en el mundo, y que por diferentes características uno puede caer
orillado a pedir refugio, a ser asilado, a ser desplazado interno o a tener alguna calidad de migrante, y esto enriquece también a las sociedades. Esta mañana tuvimos una interesante, importante reunión sobre lo que llamamos el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Este es un movimiento conformado por 20 instituciones nacionales, federales, locales, académicas. Y este Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, en este armado de este plan de trabajo que tenemos para el 2016-2018, considera a las poblaciones en movilidad humana como uno de los ejes de trabajo que vamos a estar colocando especial énfasis en las personas migrantes, refugiadas, desplazadas internas, asilados políticos, que además de venir con alguna preocupación, de venir orillados por la violencia, lastimados, perseguidos por la violencia, cuando llegan se integran a la sociedad. Tenemos que revisar cómo se integran a la sociedad, cómo viven aquí entre nosotros y cómo enriquecen y traen otros enfoques también de sus propias culturas, que enriquece la cultura de aquí en México y multiplica la diversidad cultural. Y entonces, con este Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, que como ejes rectores vamos a tener la atención a poblaciones afrodescendientes, ha sido motivo de muchos programas, de muchas políticas públicas que empiezan a generarse. Hoy en día ya el conteo del año pasado del censo, el conteo de población nos indica cuánta población afrodescendiente tenemos aquí. Aumentaron también la población indígena, que se autoescribe como población indígena, aumentaron los números. Y este Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural estará muy ocupado justamente en atender población migrante, población en movilidad social y poblaciones indígenas, y ver cómo la cultura en nuestro país se enriquece a partir de estas culturas nuevas que traen estas poblaciones, que llegan, que se integran y que las tenemos y compartimos espacios día de día. Tenemos una cápsula más que nos manda el Comité de Derechos Humanos Ajusco sobre las personas adultas mayores, que nuestros queridos promotores de la red de la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación han hecho trabajo muy en coordinación con el Comité de Derechos Humanos Ajusco para visibilizar los derechos de las personas adultos mayores. Y antes de irnos a la pausa, si me dan una oportunidad, quiero recordarles de los 10 pases dobles que tenemos para el documental Salir, para el próximo 21 de junio a las 7:45 de la noche en Cinépolis Toreo. Llamen por teléfono, por favor, 55 12 86 27, redes sociales, @copred_CDMX, Facebook, CopredDDF, y al correo electrónico prensa.copred@gmail.com. Por favor, anímense a participar, anímense a llamar. Si tienen preguntas, aquí están nuestros panelistas, que como pueden ver son expertos y expertas en la materia, y vamos a ver esta cápsula del Comité Ajusco de Derechos Humanos. Ambientales de todas las personas. Escuchas CDMX Radio. Hola, buenos días. Soy María de los Ángeles Fuentes, integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED. Nací en esta Ciudad de México, soy una adulta mayor, tengo 73 años y este día quiero platicarles un poco sobre nosotros, las personas mayores, en el contexto tanto a nivel internacional como nacional y meramente local en nuestra Ciudad de México. Debo empezar por decirles que yo soy integrante también del Comité de Derechos Humanos Ajusco en una zona del sur de la Ciudad de México, en donde cada vez con tristeza vemos que muchas personas adultas mayores son despojadas de sus posesiones y bienes patrimoniales por sus mismos familiares. Entonces eso al Comité de Derechos Humanos Ajusco, que hemos luchado por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas, nos hemos abocado desde hace 5 años para acá al trabajo por los derechos de las personas mayores, y en este momento formamos parte del Comité Intersectorial para la ratificación y firma de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, misma convención que fue
aprobada por la OEA en Washington el 15 de junio del 2015. Estamos trabajando ya por sensibilizarnos y concientizarnos para la firma de esta convención y hemos tenido cabildeos en el Senado de la República con la senadora Angélica de la Peña, con el senador Encinas, con el senador Luis Sánchez, y este Senado ya mandó al Ejecutivo el exhorto firmado por los 3 partidos importantes de este país, que es el PRI, el PAN y el PRD, para que a su vez el Ejecutivo firme y ellos ratifiquen esta convención en la que habla de que las personas mayores debemos ser consideradas sin ninguna discriminación. En el apartado 2 de esta convención se habla claramente de que las personas mayores no debemos ser discriminadas ni por nuestra apariencia, ni por nuestra edad, y que muchas veces somos violentados por las personas, por funcionarios públicos, desde el policía que vemos en la esquina, o el policía que de alguna manera nos grita, nos insulta, el taxista que dice bájese rapidísimo porque ya voy a seguir. Y nosotros, las personas mayores, ya requerimos otro tipo de atención. En ese sentido, yo abogo y exijo a estos jóvenes que en el futuro serán personas mayores también, que nos sensibilicemos y nos concienticemos en la cultura por los derechos de las personas mayores, desde preescolar, primaria, secundaria, hasta nivel medio superior y universidad, de tal manera que en el futuro las personas mayores, en el 2050, que serán a nivel mundial, de 3 habitantes, 2 serán personas mayores, tengan una mejor vida y sean tratados con dignidad. Ojalá así sea, ese es mi mayor sueño, y ojalá se logre para jóvenes como ustedes y jóvenes que en el futuro serán personas mayores como yo. Los invito a que sigan escuchando CDMX Radio. Gracias. De contrato igualitario, les agradecemos por este tiempo, este interés por conocer un tema particular, uno de los tantos temas que hay sobre derechos humanos, las personas refugiadas. Pero antes de continuar, quiero mandar 2 especiales saludos. A la ciudad de Querétaro quiero mandar un saludo a mis hermanas que me están escuchando, le aprovecho esta ocasión, a Maritza Pérez y a Sandra Pérez que me están escuchando desde la ciudad de Querétaro, también nos escuchan desde allá. Y bueno, también tengo otras 2 amigas, Angélica Cebes Vázquez y Elizabeth Enríquez, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos están escuchando también. Les mandamos un cordial saludo. Se va ampliando poco a poco la cobertura de Contrato Igualitario. Retuiteen las redes sociales de Contrato Igualitario, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Este es un ejercicio institucional para informar a la ciudadanía sobre temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Y bueno, para continuar, el tiempo vuela, el tiempo pasa, estos temas tan interesantes, tan ricos, tan robustos, es muy difícil poderlos profundizar en una sola sesión. Tendremos más sesiones de charlas, de conversaciones, pero continuando con la dinámica y ya para irnos en esta lógica de cierre del tema del día de hoy, los derechos de las personas refugiadas. Pero también no solamente es responsabilidad del Estado, no solamente el Estado, los gobiernos, si bien tienen esta obligación de atender, de garantizar los derechos y necesidades de las poblaciones en refugio,
Hay un elemento importante que es la sociedad en su conjunto, ¿no? Que yo también señalaba hace unos momentos, cómo como sociedad recibimos a estas personas en refugio, ¿no? Y José Luis, también comentabas el papel, la relevancia de que socialmente estemos conscientes y claros de que la responsabilidad nos toca a todas y a todos, ¿no? En todos los espacios, para poder conseguir que estas personas tengan la base mínima del ejercicio de sus derechos socialmente. No sé, José Luis, Cintia, si nos pueden abundar un poco sobre la experiencia. La sociedad en México, estamos en condiciones sociales, sabemos la madurez suficiente como para recibir a estas personas en refugio, que tenemos pocas en realidad, aunque sí son, eso es un número que hay que considerar, pero estas 2.500 personas socialmente, ¿cómo vivirán aquí en México? ¿Cómo se imaginan o cómo saben ustedes que viven aquí en México? Por favor, si quieren empezar, si quieres una participación, Cintia, y seguimos con José Luis. Sí, mira, parte de la otra, además de la tramitación de procedimientos por parte de la Comar, otra de las labores es esa, buscar los entornos, las políticas, las instituciones, los socios a través de los cuales podemos implementar todas estas acciones, porque la idea no es reconocer refugiados porque hay que reconocerlos, porque es una obligación del Estado, sino además generar y favorecer los entornos que sean más convenientes para que las personas encuentren esta oportunidad de vida aquí en México, porque el ACNUR lo llama como la sociedad de acogida, y la pregunta es cómo estamos todos, no en el aspecto institucional, sino más bien ya en el carácter social, cómo estamos contribuyendo a que esta sociedad de acogida se constituya en esta segunda opción de vida que se les está presentando a las personas, que de entrada también es importante decir, no están aquí porque estén de turistas, sino porque en realidad no tuvieron una alternativa y por eso están aquí en México, no decidieron tener esta persecución ni estos motivos para venirse al país, de modo que ahí es el gran campo, y yo tengo que reconocer, a partir del cual es mucho más sencillo llegar a través de organizaciones responsables y con quienes estamos implementando este trabajo, que desde las instituciones gubernamentales, en donde a veces la comunicación se complica. Pero tenemos buenos socios, no solo José Luis, que ahorita está bastante bien ensalzado en el programa, sino hay organizaciones a lo largo de la República. A mí me gustaría mencionar la Casa del Migrante Scalabrini en Tapachula, Chiapas, que también está trabajando con la Comar. Hay organizaciones en el norte de la República, como la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, que tiene programas y proyectos muy sustentables para poder implementar acciones e integración de las personas refugiadas en el país. Yo creo que hay muchas organizaciones, incluso también dedicadas al tema de la infancia, como Casa Alianza, la Fundación Renacimiento, Pro Niños de la Calle, Yolia Niñas de la Calle y Poderac en Puebla, todos responsables, y que desde los modelos educativos o desde las acciones que ya están implementando han decidido sumarse a esta labor de coordinación a nivel nacional para poder favorecer integración de las personas y brindar protección. Una de las cosas que también a nosotros nos dicen es que la Comar no puede sola. Eso es cierto. Así es. Y evidentemente lo estamos haciendo a través de las organizaciones de la sociedad civil que ya tienen acciones implementadas para ello, y por eso es importante coordinarnos y decir cómo nos sumamos con lo que yo estoy haciendo para poder generar inclusión y una verdadera integración de las personas a la sociedad. Muy bien, Cintia, te agradecemos este reflejo de lo que debe de verse con la sociedad como espejo, ¿no? Esta responsabilidad que tenemos socialmente respecto a la atención a las poblaciones en refugio. José Luis, también la misma pregunta, ¿cómo ves a la sociedad? Tú detonaste esa pregunta ahorita en el corte, en el corte, sobre la responsabilidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo reacciona la sociedad ante la gente en refugio? Me viene a la mente, nosotros durante varios años operamos bajo la colaboración entre Amnistía Internacional y el ACNUR, y en esos años nos tocó participar en la presentación del informe de Amnistía de víctimas invisibles sobre abusos a los migrantes, y dentro de los migrantes posibles solicitantes de asilo y refugiados. Ya lo que me llamaba la atención, que mencionaba, que refería el informe, era frente al tema de la violencia hacia esta población, el hecho de los actores, ¿no? Por una parte estaban los grupos criminales que estaban involucrados en los secuestros, en las extorsiones, en el tráfico, etcétera, de personas, etcétera. Podría continuar la lista increíble, larguísima, de delitos que viven estas personas. Y por otra parte también hacía referencia, para que esto pasara, la complicidad de algunas autoridades
federales y locales de diferente nivel que estaban en ocasiones tolerando, en ocasiones permitiéndola con impunidad o a veces involucradas en este tipo de delitos. Pero también hacía referencia a un tercer actor, que era la presencia de una cultura de racismo y discriminación en muchos sectores de la sociedad mexicana. Eso era el caldo perfecto que preparaba un escenario que ponía en riesgo y en vulnerabilidad a estos hermanos migrantes y refugiados. Entonces creo que es ahí justamente reconocer que así como puede ser un factor que promueva esta discriminación, esta exclusión, puede también tener un papel decisivo en construir condiciones. Y nosotros, como decía Cintia, también afortunadamente, ante un panorama cada vez más desolador, creo que como ciudadano, como habitante del planeta, cada vez vemos un panorama más desolador de los contextos sociales, ambientales, políticos, económicos que estamos viviendo, el incremento de la violencia. Pero es estas acciones que hacen pequeñas comunidades, personas, colectivos, con los cuales estamos pudiendo encontrar, quizás no vamos a cambiar la historia, no lo sé, pero sí podemos cambiar las condiciones de muchas personas que están encontrando en personas sensibles, solidarias, oportunidades para que se abran la necesidad cada vez mayor de espacios de alojamiento. En particular, comunidades religiosas que están dispuestas a abrir sus conventos, sus centros de formación para recibir a estas personas. Pero también hay empresarios pequeños, medianos y no tan medianos, ya grandes, que también están dispuestos a ofrecer una plaza de trabajo, ¿no? Y nosotros decimos, no le des el trabajo por ser refugiado, sino dale la oportunidad de entrevistarlo, siendo refugiado, sabiendo que tiene su documentación de manera regular, que está regularizado, y para poder trabajar, como decía Cintia, ha recibido al recibir el reconocimiento como refugiado, tiene la residencia permanente y puede trabajar. Darle la oportunidad de entrevistarlo. Si tiene los requisitos, independientemente del color de su piel, de su acento, claro, darle la oportunidad. Y ahí, en Casa Refugiados, tenemos algo que nos motiva, somos un actor más de una red solidaria que se llama Abriendo Puertas, y ahí estamos encontrando un escenario de mucha esperanza, ¿no? Encontramos gente que está viendo que esa es una manera hoy día. Trabajar por personas refugiadas también es una manera de construir la paz en México. Están viendo una manera concreta en la de poder favorecer condiciones para que personas víctimas de violencia puedan encontrar oportunidades. Y sabiendo, muchos de ellos nos han planteado, sabemos que haciendo este trabajo por refugiados, no viéndolo como una amenaza, atender a refugiados cuando hay tantos mexicanos que también pueden requerir ese tipo de atención, dicen, esto no va en contra, lo vemos como una riqueza, y además posiblemente eso nos va a dar pautas, es interesante, algunos nos plantean, para lo que vamos a tener que atender a las personas mexicanas que también se están teniendo que desplazar por la violencia y que están llegando a esta ciudad. Vemos cantidad de placas de otros estados donde la violencia les ha forzado a desplazarse, y también requieren oportunidades para encontrar un trabajo, para hacer una vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nos decía hace unos días una persona de una comunidad religiosa que estaba titubeante de involucrarse para abrir un espacio de alojamiento. O sea, es que no tenemos la capacidad para involucrarnos ante este reto. Le decíamos, creemos que hoy día nadie tiene la capacidad por sí mismo para enfrentar los costos que está teniendo la violencia. Solamente de manera articulada, gobierno federal, gobierno local, sociedad civil organizada, personas, colectivos que en lo individual o en lo colectivo se unen, es donde hoy día podemos encontrar alternativas. El costo es muy alto y por eso solamente en articulación podemos encontrar alternativas. Y ahí quiero también hacer una invitación a que el gobierno de la ciudad también se sume, ¿no? En el plan de acción de Brasil también se hace un llamado a los gobiernos locales para que también impulsen políticas públicas para
promover condiciones para la recepción y para la integración. Si bien es un tema federal, el tema migratorio, pero al final las personas refugiadas están ubicadas en ciudades concretas, ¿no?, donde son las autoridades locales las que les van a facilitar o no el acceso a servicios, ejercicio de derechos. La Ciudad de México creo que ha hecho muchos avances también, pero son insuficientes. En un momento la ciudad participó mucho como las ciudades interculturales. Hay una propuesta dentro del Plan de Acción de Brasil que retoma una propuesta de las ciudades solidarias, que también se me hace oportuno para hacer un llamado a de qué manera la Ciudad de México se puede involucrar de manera más activa en ese tipo de condiciones. Un ejemplo es la ciudad de Sao Paulo, por ejemplo, que tienen políticas muy puntuales no para privilegiar a los refugiados. Lo que se busca es darles una atención que permita equilibrar su situación de vulnerabilidad con respecto a la población nacional. Y finalmente, yo para terminar, quisiera insistir que hay como percibo en la sociedad mexicana y no solamente en la mexicana, creo que a nivel mundial hay una gran desesperanza, hay como un pesimismo. Lo vemos que también hacemos un trabajo en las escuelas, cada vez hay más pesimismo en los jóvenes. México es el país donde hay mayor crecimiento en suicidios y en adicciones en jóvenes, cada vez más jóvenes. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes. Y sin embargo, creo que hay muchos motivos para la esperanza, para participar en la transformación de un mundo de menos violencia. Y creo que toda esta participación en colectivo es la que nos da oportunidad de recuperar la riqueza que traen las personas refugiadas que llegan a México y los mexicanos que van buscando también protección internacional en otros países. Eso son posibilidades para aportar y formar sociedades interculturales donde podemos coexistir con menos violencia y evitar que la diferencia sea una amenaza, y no solamente en Europa lo que es las amenazas, por ejemplo, de extremistas islámicos contra europeos. La muerte que hubo hace 3 días en el marco de la Eurocopa fue de aficionados ingleses luchando contra aficionados rusos, ¿no? Entonces, una bandera de equipo de fútbol diferente puede bastar para ver la diferencia. Y pues creo que este tipo de temas, ver la cercanía que tienen con nosotros y con nuestro escenario para el futuro es muy importante. Así es, pues bueno, el tiempo se nos agota en esta interesante tarde, esta calurosa tarde aquí en el centro de la Ciudad de México, en una parte del corazón de la Ciudad de México. Y bueno, este tema es importante, muy relevante, como ustedes pudieron escucharnos, como ustedes pudieron acompañarnos durante esta hora y media. La pregunta la dejo abierta para reflexión, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre las personas refugiadas aquí en la capital del país? Hay encuestas que señalan que a la gente no le gustaría tener como vecinos a unas personas refugiadas, ¿no? Con COPRED, nosotros hemos detectado en estas encuestas que la gente discrimina de manera muy clara el hecho de que llegue alguna persona que no pertenece a nuestro lugar de residencia, que venga en calidad de refugiado. La gente no le gusta, entonces tendremos que sensibilizar a la sociedad, sensibilizarnos cada uno. Por eso es importante informarnos sobre esto. Y bueno, antes de despedirnos, quiero yo agradecer al equipo de la producción, a Israel Mondragón, Patricia Salinas y Luis Belmont, que cada jueves aquí de manera estoica y muy precisa van señalando los tiempos en los cuales debemos de regir el programa. Redes sociales y telefonemas a Karina Buendía y a Jorge Morales del área de comunicación social del Consejo, al equipo de la Secretaría Ejecutiva, a la licenciada Grecia Sebastián, al licenciado Alejandro Caballero, a la licenciada Adriana Aguilera, a Janet también, mi queridísima Janet, que también jueves a jueves nos apoya también con los contenidos. Y bueno, yo soy Iván Pérez, secretario ejecutivo aquí del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y si quieren seguirme en Twitter, mi Twitter personal y también institucional es @Iván Pérez Vitela. Los invito a que me sigan, prometo darles follow también. Y bueno, les agradecemos en esta ocasión que nos hayan acompañado. La próxima sesión, el próximo jueves, vamos a estar platicando sobre familias homoparentales.
Viene la Marcha del Orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México el 23, sábado 23 de junio. Va a ser la marcha en Reforma y estaremos platicando unos días antes sobre familias homoparentales aquí en la capital del país que tanto han avanzado en estos derechos. Vámonos a 2 cápsulas, que es el ACNUR, cuáles son los trabajos para que ustedes conozcan qué hace el ACNUR, y también tenemos una cápsula. Mi querido Israel, si me puedes decir abajo que yo me sumo al trato igualitario. Es una cápsula nueva que estamos nosotros sumando aquí con nuestras invitados que cada semana se comprometen. Yo me sumo al trato igualitario. Vamos a escuchar, hace 15 días estuvo Rodolfo Martínez de la CGIB compartiéndonos su experiencia de sumarse al trato igualitario. Nos despedimos, nos vemos el próximo jueves. Agradecemos el espacio que nos haya acompañado en esta tarde. Hasta pronto, gracias. Internacional se encuentran en situación similar a la de otros individuos ilegales y pueden ser deportadas. Sin embargo, el ACNUR presiona para que también se garantice la protección a las personas que llegan de países devastados por conflictos armados o por violencia generalizada. Adicional, el ACNUR aboga firmemente para que se garantice a todos aquellos a quienes se les ha denegado la solicitud de asilo el derecho a una revisión de la misma antes de ser deportados. ¿Puede un desertor ser un refugiado? Todos los países tienen el derecho de llamar a sus ciudadanos a las filas del ejército en periodos de emergencia nacional. Sin embargo, los ciudadanos deberían tener un derecho justo a la objeción de conciencia. Si este derecho no es respetado, o en los casos donde los conflictos violan las normas internacionales, los desertores que teman ser perseguidos, por ejemplo, con base en opiniones políticas que las autoridades pudieran imputarles, pueden ser elegibles para la condición de refugiado. ¿Puede un criminal ser refugiado? Un criminal que ha recibido un juicio justo por un delito común y que huye de su país para escapar de la cárcel no es necesariamente un refugiado. Sin embargo, una persona acusada de estos u otros crímenes no políticos, ya sea inocente o culpable, puede ser perseguida por razones políticas o de otro tipo y así no ser necesariamente excluida de la condición de refugiado. Además, las personas acusadas de un crimen a consecuencia de su actividad política pueden ser consideradas refugiadas. Muy buenas tardes. Yo me sumo al trato igualitario porque fíjense ustedes que de niño sufrí maltrato por tener una religión diferente a la de la mayoría. Me sumo al trato igualitario porque estoy muy triste por el maltrato que hay en contra de las mujeres en casi todo mi país. Me sumo al trato igualitario porque no me gusta que discriminen a los indígenas porque hablan una lengua diferente a la mía. Me sumo al trato igualitario porque ya me cansé de que discriminen a la población afromexicana porque son de un color diferente al que yo tengo. Me sumo al trato igualitario porque quiero a mi país y quiero un país en el que todos seamos iguales. Mi nombre es Rodolfo Martínez Martínez y soy jefe de difusión de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Muchas gracias. Escuchas CDMX Radio. Esto fue
Contrato Igualitario, un espacio radiofónico del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Recuerda que lo más importante para nosotros es que tengas un trato igualitario. Nos escuchamos la próxima. Los comentarios y opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad de su